Hoy vamos a hablar del boosting biológico en el LPRF. Y bueno, esto es parte de una charla muy extensa que tenemos montada para aproximadamente, dependiendo si lleva las prácticas asociadas o no, un día y medio. Hemos querido sintetizar en aproximadamente 45 minutos un resumen de la clínica más relevante, quizá las cosas en las que más estamos incidiendo nosotros y bueno, y un poco enfocarlas a la parte clínica, quizá. Nos vamos a dejar muchas cosas en el tintero, pero es imposible bueno, dar cabida a todo lo que podríamos hablar sobre el LPRF. Primero definiremos qué es el LPRF, hablaremos de los componentes del sistema del LPRF, de Intralog. Hablaremos también de cómo se obtiene, de cuáles son sus beneficios. Dejaremos esta vez a un lado el tema de la firma biológica, porque es un tema bastante extenso, controvertido, aunque seguro que saldrán preguntas sobre ese tema. Y bueno, veremos ciertas aplicaciones clínicas. Nos vamos a dejar muchas en el tintero. Nos vamos a dejar todas las de periodoncia, nos vamos a dejar las de perimplantitis, nos vamos a dejar, bueno, de todo en el tintero, pero espero que la charla se os haga lo más amena posible. Os voy a presentar los casos clínicos que vamos a ir viendo hoy. Vamos a ver una preservación alveolar hecha única y exclusivamente con membranas y tapones del LPRF. Luego veremos una regeneración con parte de esa tabla vestibular perdida por una fractura también con LPRF y biomaterial. Veremos el uso del LPRF para cambios de biotipo periodontal. También veremos algún caso sobre regeneración vestibular amplia en implantes colocados de manera incorrecta. Veremos pequeños usos muy cotidianos y muy simples para los que recomiendo el uso del LPRF a todo el mundo, como la elevación sinusal atraumática con la técnica de Summers. Veremos cómo reparamos la membrana de Schneider con la utilización de estas membranas de manera muy sencilla. Y al final llegaremos a la regeneración ósea. Aquí es donde realmente está el cambio de paradigma. Explicaré qué es eso del cambio de paradigma y hablaremos un poquito de la regeneración horizontal y regeneración vertical, ilustrándola con estos dos casos que veis a continuación. ¿Qué es el LPRF? Bueno, el LPRF, como su propio nombre indica, si seguimos las siglas LPRF en dirección contraria, vamos a ver que es fibrina rica en plaquetas y leucocitos. Es una fibrina autóloga que se obtiene de sangre del paciente sin ningún aditivo y además que engloba entre sus haces de fibrina, una vez polimeriza con el centrifugado, pues todos los leucocitos y las plaquetas que seamos capaces de arrastrar según llevemos a cabo el protocolo a esa malla de fibrina. El Intraspin de LPRF bueno, es un concentrado de segunda generación, un concentrado plaquetario de segunda generación. Como decía anteriormente, es totalmente autólogo, no lleva ningún producto químico añadido, como pueden ser los anticoagulantes o los activadores. Es un protocolo muy sencillo que incluye, además de los factores clásicos de crecimiento que existen en las plaquetas, las interleuquinas que están contenidas en los leucocitos. Y además es un protocolo el que se realiza con la máquina Intraspin, que está totalmente contrastado desde el punto de vista científico, puesto que tanto la escuela de la Universidad de los Andes de Chile, con el doctor Nelson Pinto, como la escuela de la Universidad Católica de Leuven, bueno, llevan a cabo gran cantidad de estudios y son las centrífugas que ellos utilizan. Esto es muy importante a la hora de querer conseguir los resultados que vemos en las publicaciones. Haciendo un breve recuerdo histórico, el primer concentrado plaquetario que tuvimos fue el PRP. La primera publicación fue de Robert Marks en el año 98. Y bueno, fue un estudio muy controvertido. Yo cuando estudiaba en Loma Linda intentamos replicar sus resultados y no fuimos capaces. Un estudio que, bueno, a partir de aquí, de hecho, es un estudio que no continúe. Y
lo que abogaba era que este PRP ayudaba en la regeneración ósea con mayor densidad y mayor velocidad de formación ósea. Luego Anitúa en el año 99 desarrolló el plasma rico en factores de crecimiento, y fue en el 2001 cuando Chukron publicó su primer artículo con el PRF, el actual LPRF, y empezaron a desarrollarse todos los estudios que tenemos en la actualidad. Son más de 400 indexados. Este es el primer caso clínico que quiero compartir con vosotros hoy. Como veréis, lo que vamos a hacer es simplificar muchísimo las técnicas de todo. Creo que en odontología, en cirugía oral, de lo que se trata es de intentar simplificar las cosas, no de complicarlas. Entonces, precisamente con esta herramienta del LPRF vamos a ser capaces de simplificar muchas cosas. Este es un diente fracturado que se ha recementado en varias ocasiones, está remitido por un compañero mío de aquí de Murcia, que es el doctor Esteban San Juan, de Archena. Y bueno, pues llegado la ocasión, comprobamos que el diente no tiene viabilidad ninguna, que hay que extraerlo. Comprobamos la localización de la tabla vestibular, que es de una importancia vital en este tipo de casos. Comprobamos que está íntegra y utilizando los periotomos, vamos a hacer la extracción de la raíz de la manera más atraumática posible, preservando el hueso periférico y sobre todo la tabla vestibular. Vamos a alegrar muy bien el alveolo y una vez legrado, simplemente con unos tapones de LPRF, de fibrina, vamos a empezar a empaquetarlos. En este caso son 3 tapones que vamos introduciendo con unas pinzas de Adson. Ya más adelante veréis cómo obtener los tapones. Y vamos a compactarlos utilizando una gasa para el exudado que va saliendo al compactar estos tapones, y utilizando una herramienta que no está aquí fotografiada, que le llamamos pata de elefante, que es como un condensador muy grueso que abarca casi todo el alveolo. Hay que tener mucha paciencia, hay que tener en cuenta que contra más membranas metamos, más tapones metamos, más celularidad metemos, puesto que las membranas del EPRF y los tapones del EPRF son un material de injerto, pero es un material de injerto vivo. Y entonces, cuanta mayor cantidad de células pongamos en la zona, mejor va a ser la respuesta del organismo. Una vez colocados los 3 tapones, vamos a colocar las membranas. Veis, aprenderemos un poco más adelante cuál es la cabeza de la membrana, que es la que mayor contenido celular tiene. Y este protocolo está definido claramente por este flowchart que generó la Universidad Católica de Leuven en conjunción con la de los Andes, el doctor Pinto y el doctor Kirin, que explican estos protocolos sencillos, cómo deben ser los pasos para llegar al éxito clínico, puesto que no vale meter las membranas y los tapones de cualquier manera. Hay que ser muy conscientes de cuáles son las partes con mayor cantidad celular y que mejor respuesta van a dar a los tejidos en las áreas dañadas. Aquí veis cómo suturamos los tapones y las 2 membranas en posición para que no se salgan, con unas suturas, unos puntos cruzados, y ponemos un provisional tipo Maryland para que la zona cicatrice. Esta es la visita a los 15 días de la retirada de suturas. Y vamos a ver que incluso 15 días expuesta a la fibrina en boca, aunque ya granulado sobre la malla, porque estas membranas de fibrina no se reabsorben. La gente me pregunta, ¿cuánto tardan? No, estas membranas se reabsorben, se incorporan en los tejidos, no se reabsorben. Es decir, las células migran a través de ellas como un scaffold y las van conquistando de tal manera que, bueno, lo que quería haceros hincapié es que en 15 días expuesta en boca continúa estando presente. Vamos a ver, este es un TAC inmediatamente posoperatorio del caso y vemos cómo la tabla vestibular es extremadamente fina. Si nosotros dejásemos este alveolo cicatrizar por primera intención, sin ningún tipo de ayuda, sin ninguna técnica de preservación alveolar, pues probablemente tendríamos un colapso severo de esta tabla y ese colapso nos impediría una posterior colocación de implantes. Sin embargo, tras realizar así el procedimiento y esperar 4 meses, realizamos un nuevo TAC y vemos que sí, efectivamente, ha habido cierto colapso de la tabla vestibular,
pero hemos conseguido preservar gran cantidad de hueso en la zona, de tal manera que nos permite hacer una colocación sencilla de implantes y una regeneración tipo onlay con particulado y membranas de fibrina que va a, bueno, a solventar el caso de manera muy sencilla en una sola cirugía. Como veis, el antes y el después, y aquí tenemos como el día de la cirugía aún hay un tejido inmaduro en la zona superior. De hecho, estos son casos que los hacíamos la reentrada a los 4 meses. Ahora quizá esperamos un poquito más. Los 4 meses es cuando empezamos a ver densidad ósea en los TACs. Y bueno, vamos a generar un túnel, un pequeño pouch, un bolsillo. Vamos a hidratar muy bien la superficie del implante. En ese exudado, que es el que sale de las membranas, tenemos gran cantidad de glicoproteínas como la fibronectina, la vitronectina, la tromboespondina. Son glicoproteínas quimiotácticas y que ayudan a la modulación de todas las células de la zona. Y es muy interesante en los implantes con superficie hidrofílica conseguir embeberlos dentro del exudado del LPRF y llevarlos a la zona, puesto que parece que mejora la capacidad de desintegración de los implantes. A partir de aquí vamos a utilizar membranas, vamos a utilizar un aglutinado de material de injertos, una hidroxiapatita sintética que vamos a colocar como pequeño injerto onlay, protegiéndolo con la membrana de fibrina y dando unos puntos en tirantes para la preservación del caso. Y a partir de aquí está la retirada de suturas. Bueno, pues el caso fue remitido de nuevo al doctor San Juan y me consta que el caso se terminó estupendamente. Dentro de los factores de crecimiento plaquetarios, estos factores de crecimiento los estamos desde el 98 viendo exactamente igual en todos los artículos del PRP, del PGF, del LPRF. Son siempre los mismos, simplemente voy a nombrarlos. Este es un artículo, el que nombro aquí debajo, que a mí me gusta muy bien cómo lo explica y que os recomiendo a todos. Pero básicamente los factores de crecimiento son los factores de crecimiento derivados de las plaquetas, el AA, el AB, el BB, los factores de crecimiento, los transformantes, el beta 1 y el beta 2, también el factor de crecimiento vascular endotelial, el factor de crecimiento epitelial y la tromboespondina 1, que es una glicoproteína muy importante en el tema de la coagulación. Eso es en cuanto a los factores de crecimiento plaquetarios, pero luego tenemos factores de crecimiento que vienen de los leucocitos, que no tienen estos preparados o estos concentrados plaquetarios de primera generación. Estos factores de crecimiento son el factor de crecimiento transformante beta 1 y el factor de crecimiento vascular endotelial. Quizá el más importante sea el factor de crecimiento vascular endotelial. Este factor de crecimiento que se va a liberar en las membranas a lo largo de 14 días, de manera continuada y lenta, va a favorecer que haya una neovascularización de la zona muy rápida y muy temprana, lo cual parece ser una de las claves fundamentales para la obtención de los resultados que estamos consiguiendo con el uso de estas técnicas. Luego tenemos las citoquinas, sobre todo las proinflamatorias, que son las que ha utilizado otros sistemas de concentrados plaquetarios para atacar la utilización del LPRF o del PRF, pero hay que decir que sí, efectivamente, las interleuquinas o las citoquinas proinflamatorias existen, son la interleucina, la 1 beta, la 6 y el factor de tejido necrótico, alfa, pero también tenemos unas citoquinas antiinflamatorias, la interleuquina 4 y la interleuquina 10. Todas ellas se modulan entre ellas. Hay que tener en cuenta que son moléculas inmunorreguladoras, que van a regular la inflamación y van a regular la respuesta inmunitaria frente a la infección. Por eso el uso del LPRF en heridas, cuando lo utilizamos, vemos, por ejemplo, prácticamente ninguna alveolitis, ninguna infección, puesto que tenemos los leucocitos y tenemos estas interleuquinas. Muy interesante este artículo, que es de libre disposición en Internet, que habla de ese balance entre citoquinas pro y antiinflamatorias y que tenéis disponibles si queréis leer algo sobre el tema.
El segundo caso que voy a presentar hoy es un caso, bueno, en el cual vamos a hacer ya no solo preservación, sino que vamos a hacer una regeneración parcial de la parte superior de la tabla de esta pieza. Este es un paciente que tiene una fractura de ese central, se ha intentado por su dentista general mantener un tiempo hasta que fue posible realizar la extracción, pero ese mantenimiento durante el tiempo ha conseguido que la infección aguda asociada haya reabsorbido la parte superior de la tabla. Entonces, vamos a realizar la extracción de manera lo más atraumática posible, vamos a alegrar muy bien, vamos a localizar el implante donde tiene que estar localizado dentro del alveolo. De nuevo, me vais a ver hidratar el implante en ese exudado que se consigue al fabricar el LPRF y vamos a hidratar algo de material de injerto para poder cerrar el gap en la parte anterior. A partir de aquí tenemos una pérdida del tejido, como os decía, en la parte superior de la tabla y lo que vamos a hacer es utilizar las cabezas de las membranas, que aquí veis cómo las estamos contando, que como os explicaré más adelante son las que mayor contenido celular tienen. Cuando tenemos 8 membranas o 6 membranas nos conviene, si no vamos a utilizarlas todas, utilizar las cabezas y dejar el resto que sobre. Entonces, ¿veis la forma del provisional? El provisional lo vamos a colocar sobre el implante de manera inmediata y a través del espacio que queda, como si fuera el surco del diente, vamos a ir introduciendo esas cabezas de membrana para que nos ayuden en la regeneración de tejidos blandos. Este es el provisional el mismo día de la cirugía, este es 15 días después, vemos los niveles de hueso en la zona. Aquí vemos ya la regeneración 24 meses después y la corona final. Los componentes del sistema del EPRF son varios. Vamos a tener un kit de extracción, el cual está compuesto por unos tubos tipo Vacutainer, un torniquete y una palomilla para tubos de Vacutainer, normalmente de 21G. Y tenemos que decir que de los tubos hay dos tipos de tubos. Los tubos rojos, que son los de uso habitual, que tienen un pequeño recubrimiento interno rugoso que va a retrasar levemente la cicatrización, y los tubos blancos que no tienen ningún tipo de recubrimiento. Se utilizan en distintos protocolos que ahora iremos explicando. La centrífuga es esta es la centrífuga de última generación, fabricada en Alemania, sin embargo distribuida por una compañía americana, lo cual no deja de ser llamativo. Y bueno, lo más importante de esta centrífuga es que es el único sistema autorizado tanto por la FDA como por la Unión Europea, como por la Agencia del Medicamento y Productos Sanitarios aquí en España, para su utilización en la obtención de fibrina rica en plaquetas y leucocitos específicamente. Además, es muy importante que, como os he comentado antes, que es la utilizada en la bibliografía. Si queremos replicar lo que sale en la bibliografía, tenemos que utilizar los mismos instrumentos que utilizan en la bibliografía. Y como os decía, pues esta es lo que utiliza Chocron, David Dohan, el doctor Nelson Pinto o Mark Kiriner. A partir de aquí, bueno, el instrumental y la caja de compresión, que son fundamentales a la hora de procesar el resultado final de la centrifugación en los tubos. Y, bueno, el proceso de obtención va a constar de 3 partes: la extracción de sangre, el centrifugado y la compresión del coágulo. El protocolo recomendado por Intraloc, ahora lo veremos. Bueno, primero realizamos la extracción de sangre. Normalmente, pues, se utilizan las venas de la zona antecubital. Y muy importante ver ese chorro amplio que vemos a la hora de llenar los tubos. Cuando los tubos se llenan gotita a gotita no vamos a obtener un buen entramado y una buena malla de fibrina. Esto es de una importancia muy grande. Entonces, vamos a ver, el protocolo para pacientes sanos
es un protocolo de 2.700 revoluciones durante 12 minutos y el protocolo para pacientes anticoagulados es un mismo protocolo de 2.700 vueltas, pero durante más tiempo, 18 minutos. Los tubos tienen que ser un número par de tubos, hay 8 receptáculos, siempre un número par para que la centrífuga esté equilibrada. Y como veis, esta es la centrífuga antigua, esta es la primera que tuve, ahora tenemos las dos. ¿Qué se obtiene de ese centrifugado? Se obtiene una separación celular y una polimerización de la fibrina, en la cual vamos a ver un plasma celular en la parte superior, un coágulo de fibrina que contiene parte de la serie blanca en el centro y la serie roja en la parte inferior. Aquí podéis ver cómo con unas pinzas se extrae la parte del coágulo de fibrina, se raspa con una espátula y luego con un leve raspado sobre una gasa se termina de quitar ligeramente la serie roja de los coágulos de fibrina. Una vez los tenemos así, los vamos a colocar en la bandeja de compresión, vamos a colocar su lámina de presión y la tapadera, que mediante la gravedad y el peso van a desalojar el líquido y van a estandarizar estas membranas en aproximadamente 1 milímetro de grosor. El tiempo que tardan en exprimir estos coágulos de fibrina es aproximadamente 15 minutos y las membranas van a poder ser utilizadas de 2 horas y media a 3 a temperatura ambiente, siempre teniendo en cuenta que deben estar hidratadas. Y esto es lo que no hay que hacer. No debemos cortar con instrumentos la serie roja, sino que debemos rasparla. Y la razón de esto es que la distribución celular en las membranas es tal y como la veis. Tiene un 75% de la celularidad en la zona de la cabeza, es decir, en inmediato contacto con la serie roja, por lo tanto, si cortamos nos llevaremos parcialmente gran número de células. La zona del cuerpo, el medio, contiene un 25% del contenido celular y lo que es la cola es una malla de fibrina casi sin células, únicamente contiene cuerpos residuales. Es muy importante saber que durante el proceso de centrifugado se obtiene más o menos en esta zona el 50% de los leucocitos contenidos en el tubo y aproximadamente un 97% de las plaquetas, que son más fáciles de secuestrar y llevar a la zona del coágulo de fibrina. ¿Qué características mecánicas tiene esta malla de fibrina? Yo la primera vez que le vi hacer esto al doctor Nelson Pinto me quedé alucinado, luego lo hemos hecho todos en las clínicas. Básicamente lo que demuestra esto es la capacidad de tensión que soporta la membrana y la elasticidad que tiene. Esto nos va a permitir pues, colocarla en las zonas adaptándola muy bien, podemos suturarla. Y bueno, y nos dice que el entramado tridimensional de la fibrina dentro de este coágulo es un entramado tridimensional con unas características muy especiales. Este es el tercer caso que quería compartir con vosotros hoy. Es una chica que con un accidente de bicicleta avulsionó los 2 centrales, se le reimplantaron y se le ferulizaron a los dientes en el sector anterior, pero el paciente refiere molestias, dolor continuado y hemos empezado a observar que hay un proceso de rizolisis o reabsorción interna-externa en las 2 piezas, con lo cual procedemos a la extracción de las 2 piezas, procedemos al legrado de los alveolos y a partir de aquí, bueno, pues vamos a hacer la colocación de 2 implantes, vamos a rellenar el gap con material de injerto. Como os decía, yo suelo utilizar una hidroxiapatita de alta reabsorción de origen sintético. Y vamos a ver la utilización de las membranas del EPRF aquí para engrosar el tejido vestibular e intentar cambiar el biotipo de la paciente. Veis aquí que cuando generamos el pouch o el túnel, incluso la cureta casi que se transparenta y veis el volumen que presenta. Vamos a utilizar las membranas para colocarlas por delante de la tabla vestibular ósea y vais a ver cómo, bueno, terminado el proceso y vemos todo engrosado,
vamos a conseguir este aumento de grosor. Aquí veis el provisional inmediatamente después del postoperatorio, es un provisional hecho chairside de manera rápida. Y bueno, aquí veis la prótesis final a los 8 meses, veis la calidad de los tejidos que tenemos en vestibular, veis la integridad de todo. Aquí tenemos otro postoperatorio a los 16 meses, seguimos teniendo la conservación de todos los tejidos en su sitio y a los 30 meses exactamente igual. Si comprimimos la serie blanca en la bandeja, obtendremos las membranas del EPRF, pero si en vez de dejarlas debajo de la lámina de compresión y la tapadera, las cogemos con unas pinzas y las metemos dentro de estos receptáculos que contiene la bandeja, vamos a conseguir, empujando levemente con una presión continua, vamos a conseguir unos tapones, como veis aquí, los cuales nos van a servir para hacer las preservaciones alveolares que visteis anteriormente. También otro subproducto de la utilización del LPRF, bueno, es mediante la utilización del tubo blanco y un protocolo de centrifugado de 3 minutos, obtendremos un fibrinógeno líquido que luego vamos a utilizar para, después de trocear las membranas del EPRF y mezclarlas con el material de injerto de nuestra elección, vamos a conseguir una mezcla en la cual al introducir el fibrinógeno líquido conseguiremos activar la cascada de coagulación al contacto con las plaquetas y conseguiremos un bloque semielástico, pero que aglutina muy bien todas las partículas de injerto y los trozos de membrana con el contenido celular que nos interesa. ¿Qué beneficios tiene el LPRF? Bueno, fundamentalmente tenemos una serie de beneficios biológicos. Potencia la angiogénesis, tiene un gran control inmunitario por el equilibrio entre citoquinas, atrapa muy bien las células pluripotenciales circulantes, por la quimiotaxis, potencia la acción de fibroblastos y osteoblastos, aumenta la rapidez y eficacia a la hora de la cicatrización. Las membranas tienen una durabilidad muy amplia en comparación con otras membranas que se fabrican en otros subproductos en el mercado. Y luego, además, obtendremos menos dolor y menos edema posoperatorio en la mayoría de los casos. Luego hay una serie de beneficios generales del LPRF. Es un protocolo simple, es económico, es rápido, está listo en aproximadamente 20 minutos. Es muy simple, de hecho, en una sola sesión se puede entrenar a los auxiliares para que se encarguen ellos de todo. Es 100% autólogo, no tiene anticoagulantes ni activadores. Solo se utiliza un centrifugado y lo que he dicho antes, la durabilidad de las membranas por la red tridimensional densa de fibrina es muy larga. Este es un caso que queremos compartir con vosotros, es un caso realizado por el doctor Francisco Benet. Es un caso en el cual yo he participado sobre todo por teléfono, pero es un caso que está ahora mismo en vías de publicación de su segunda parte de la resolución y que queríamos compartir. Esta es una paciente que lleva este implante durante 16 años en boca. Fijaros además el tipo de sonrisa que tiene. Y bueno, han intentado, es un implante Frialit, que como veis tiene unas dimensiones totalmente incorrectas, aparte de una colocación en posición incorrecta. Y bueno, a lo largo de los años pues han intentado varios injertos de tejido conectivo y bueno, al final lo que obtenemos en el escáner es que no hay ninguna cantidad de lámina ósea en esta zona. Tenemos aquí 5 milímetros en la zona apical desde la espina nasal y bueno, se procede a la extracción del implante puesto que la viabilidad pues, era la que veis.
A partir de aquí podemos tomar dos caminos. Este caso se puede resolver haciendo una cirugía convencional, haciendo un colgajo amplio, desplazando los tejidos coronalmente, utilizando material de injerto, utilizando membranas de colágeno o membranas no reabsorbibles, o podemos ayudar a la naturaleza con las membranas y los tapones del EPRF y dejar que esto cicatrice por su propio pie. Eso es lo que hicimos en este caso. El doctor Benet, como veis, hizo una colocación magistral de los tapones y las membranas, una sutura en cruz en la zona para sujetar todo en su sitio y un puente tipo Maryland para la etapa de cicatrización. ¿Y qué obtenemos aproximadamente 5 meses después de haber extraído? Pues en el TAC, 5 meses después, vemos que hay una regeneración bastante amplia de la zona, sobre todo apical, donde teníamos 5, ahora tenemos casi el doble. Hay un reborde alveolar en un estado inmaduro con el que, bueno, antes de realizar el procedimiento, pues era difícil imaginar. Y entonces lo que se hace es planificar un implante con el software Simplant para, mediante cirugía guiada, a los 5 meses y medio, se va a proceder a la colocación de un implante. Ya sabemos que se va a penetrar en la parte superior. Vamos a preparar un injerto particulado en OLE, vamos a preparar membranas de fibrina y, bueno, este injerto es el EPRF Block, es decir, que contiene trocitos de las cabezas de las fibrinas. Y, bueno, 5 meses después se va a realizar el descubrimiento del implante con una provisionalización inmediata utilizando el EPRF para mejorar el volumen del tejido en la zona. 6 meses después de la provisionalización, vemos cómo los tejidos han cicatrizado muy bien. Aquí se está utilizando el protocolo de inyectar el EPRF líquido y para intentar ganar volumen y darle consistencia a esas papilas. Y 8 meses después se va a proceder a realizar 8 meses después del descubrimiento se va a proceder a la realización de la prótesis final. Esta es la prótesis final, ejecutada magistralmente por el doctor Francisco Benet. Como veis, unas fotos estupendas. Y aquí tenéis una imagen de cómo se puede, de una manera muy sencilla, sin grandes injertos, sin grandes inversiones en biomateriales, resolver estos casos tan complejos que de otra manera pues, darían muchos quebraderos de cabeza. Aquí hay un par de usos de las membranas de fibrina que quiero compartir con vosotros que son de uso cotidiano, son de uso para que pudierais utilizar todos en la clínica los que hacéis cirugía. Este es un caso en el cual vamos a colocar un par de implantes en esta zona y vemos que la neumatización tiene forma ovalada con un pequeño pico, es un seno ponilobulado. Y ya intuimos desde que vamos a hacer la apertura que ahí probablemente vayamos a tener una fenestración de la membrana. Procedemos a la apertura con la técnica clásica y a partir de ahí generamos una ventana, elevamos con las curetas y vamos a tener una perforación, como veis ahí. Esa perforación, hay varias maneras de gestionarla, pero desde que tenemos las membranas del EPRF, desde luego es la manera más fácil, más simple y yo diría que más eficaz. Lo que vamos a utilizar es ponemos las membranas después de debridar y de levantar toda la membrana para quitarle tensión. Vamos a empezar a introducir membranas del EPRF y vamos a fabricar una especie como de nuevo techo, el cual luego nos va a servir para poder contener todo el material de injerto y resolver el caso. Como veis aquí además es un caso con los implantes inmediatos y este es el caso resuelto. Aquí lo importante es ver cómo está todo contenido a pesar de la perforación. Este era uno de los casos de uso sencillo del LPRF. Aquí tenemos otro, quizá el más sencillo de todos. Es el utilizarlo para la técnica de elevación atraumática de la técnica de Summers. Entonces, todos conocéis cómo es la técnica de Summers. Hacemos un
con un bisturí circular, y a partir de aquí, bueno, vamos a hacer la elevación atraumática de la membrana y vamos a introducir las cabezas de las membranas. Las cabezas de las membranas, por lo que hemos explicado del mayor contenido celular. Lo suyo en este caso es introducir 6, 7, 8 cabezas y conseguir elevar el suelo del seno lo suficiente como para que el ápice del implante haga de poste de tienda de campaña. Veis que las vamos introduciendo a través del alveolo. Hemos convertido un protocolo que tiene bueno, cierta demanda técnica, puesto que hay muchísimos falsos negativos. Creemos que no hemos perforado y sí hemos perforado, en un procedimiento muy sencillo de introducir membranas del EPRF es que si hemos perforado la membrana no vamos a tener partículas volando por el seno ni nada de nada, ni vamos a generar una sinusitis. Es un procedimiento muy seguro, muy efectivo. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso, a un año, y no he puesto 3 o 4, pero podría poneros infinidad de ellos porque es un procedimiento muy rutinario en la clínica. Veis como aquí sí hemos hecho una elevación más amplia. Si nos fijamos bien, vosotros, como no es probado, que lo veis en vuestras pantallas, es probable que veáis la nebulosa que rodea el ápice y cómo, bueno, cuando pasa el tiempo, pues va osificando, al mes se sigue viendo la nebulosa, a los 4 meses ya ha colapsado todo, pero vemos el nuevo nivel de hueso solo logrado con el EPRF. Aquí tenemos otro caso en el cual, bueno, pues de nuevo el ápice del implante es el que hace de poste de tienda de campaña y aquí tenemos uno último. Siempre, para empezar a ver la formación ósea, deberemos esperar al menos 4 meses. Y luego, pues, se ve cómo la osificación continúa y gana densidad. Y hemos llegado a las regeneraciones óseas, en este caso a la regeneración ósea en anchura. Y aquí es donde empieza el cambio de paradigma. El cambio de paradigma, me refiero a cambio de paradigma, que no lo he explicado hasta ahora, en que cuando nosotros estudiamos regeneración ósea guiada y hablamos de grandes reconstrucciones óseas, el gold estándar a la hora de utilizar materiales para hacer estas reconstrucciones pasa por incluir hueso autógeno del paciente dentro de nuestro material de reconstrucción. ¿Por qué? Porque si no, las grandes reconstrucciones óseas no tienen éxito. Pero ¿qué pasa si podemos realizar estas grandes reconstrucciones óseas sin utilizar hueso autógeno? ¿Cómo cambiaría el concepto de regeneración que todos tenemos? Pues en ello estamos. Vais a ver un par de ejemplos. Este es un caso, como veis, en una mandíbula donde el nivel de altura ósea es más o menos correcto, pero tenemos un filo de cuchillo muy amplio que nos impide la colocación directa de implantes. Aquí veis la planificación con Simplant, cómo se fenestran los dos implantes. Este es el implante planificado en la zona anterior, este es el implante planificado en la zona posterior. Y bueno, esta es una paciente que después de un largo recorrido por distintas clínicas llega a nuestra clínica y vamos a realizarle un procedimiento con el LPRF Block. Como que veis, este es el tubo blanco, estamos aspirando después de 3 minutos de centrifugación a 2700 vueltas el fibrinógeno líquido. Vamos a utilizar las cabezas de 8 membranas que vamos a cortar en trocitos, mezclar con nuestro material de injerto de elección y vamos a activar para conseguir un bloque que, como os decía, incluye toda la celularidad y todo este material osteoconductivo que necesitamos para mantener el espacio. En este caso, y en todos los casos que habéis visto desde el principio, intentamos hacer la mínima incisión posible, evitar las descargas en el máximo posible, puesto que esa neovascularización que nos aporta el factor de crecimiento vascular endotelial se sirve de la vascularización que haya previa en la zona. Y mientras más descargas hagamos, menos vascularización vamos a tener. Entonces, aquí en este caso veis
la lámina cortical que queda, casi sin medular, vamos a hacer nuestras corticotomías, vamos a colocar el LPRF block de manera onlay sobre la cortical y ahora vamos a utilizar membranas de LPRF, los cuerpos que nos han sobrado, puesto que las cabezas las hemos utilizado para generar el LPRF block, las vamos a cruzar de lingual a vestibular para luego cubrir todo y suturar. A los 5 meses lo que vamos a obtener en el escáner es que hay una regeneración de la zona bastante amplia, aunque no completa, y vamos a planificar la colocación de implantes. Este sería el anterior y este sería el posterior, sabiendo que en conjunción con ellos vamos a realizar un pequeño procedimiento para maximizar la formación ósea. Aquí tenemos el material de injerto. Fijaros, aunque es difícil de percibir en las fotografías, la dureza que tiene este hueso y cómo no se desprende ni se desmorona al fresarlo. Aquí estamos fresando para un implante de diámetro ancho y fijaros cómo se mantiene perfectamente el alveolo para el implante. Y bueno, fijaros la lámina tan delgada que había y el volumen que obtenemos en anchura. Hacemos una pequeña suplementación en online y cerramos, y a partir de aquí se convierte en un caso francamente sencillo de rehabilitar. Y aquí llegamos al caso de regeneración ósea en el que os quería ilustrar el aumento vertical. De nuevo, el aumento vertical con un cambio de paradigma brutal en lo que es pensar en regeneración. Para hacer este tipo de casos, yo tengo la suerte de ser amigo del doctor István Urban y bueno, pues fui a su curso, a su casa y a estar con él y a que me explicara sus técnicas de manejo de tejidos en estas zonas. Que ha desarrollado él y que ya empezó a desarrollar cuando nos conocimos allá por el año 2000. Ya estaba él con ese tole-tole en la cabeza. Entonces, bueno, hoy la tiene masterizada, sabe perfectamente cómo hacerla y, sin embargo, sus regeneraciones todas contienen a partir de un 60%, por lo menos 50-60% de contenido de hueso autógeno. Como veis, aquí es una reabsorción severa. Veis ahora, por transparencia, el poco espacio que hay, sería inviable colocar implantes. Estos pacientes antiguamente pues, se sometían a unos injertos en onlay tipo cortical muy grandes y poco predecibles, o bueno, hacían una lateralización del dentario. Hoy en día podemos hacer cosas como las que veis. Vamos a preparar un LPRF block, el cual, como veis, bueno, tiene su estructura aquí, y una vez que lo tenemos preparado vamos a hacer la apertura del caso, vamos a hacer pues las incisiones, vamos a debridar el mentoniano, como veis ahí, vamos a limpiar muy bien la cortical. Este es uno de los instrumentos favoritos del Dr. Urban, el Back Action Chisel. Y bueno, vamos a probar la malla sobre la zona. Esta es una malla de titanio fabricada específicamente para este paciente y es sorprendente ver el ajuste tan espectacular que tiene. Una vez hemos hecho la prueba de la malla, vamos a seguir con el manejo de tejidos, con el sharp dissection en el colgajo lingual, lo mismo en el colgajo vestibular. Vemos cómo diseccionamos todo y a partir de aquí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir el LPRF block dentro de la malla de titanio. La compactamos ligeramente, veis que no se cae, le podemos dar la vuelta perfectamente y la llevamos a la zona receptora en la boca del paciente. A partir de aquí, cubrimos con membranas del LPRF y suturamos. En este caso esperamos un poquito más de tiempo, esperamos aproximadamente 8 meses,
para hacer el primer escáner, puesto que en estos casos donde hay un gran volumen óseo que queremos que la celularidad y el hueso regenere, necesitamos darle tiempo. Entonces, a los 8 meses, esta es la retirada de sutura en ese momento, esto es a los 8 meses cuando realizamos el escáner. Como os decía, a los 8 meses vamos a hacer un escáner post y vamos a comparar. Aquí a la derecha tenéis el escáner post, a la izquierda tenéis el pre, y vamos a ir viendo, aquí esta línea azul ilustra y demuestra que más o menos están en la misma zona. Es una lástima que estos escáneres no estén estandarizados, pero sirven el propósito de ver lo que vamos consiguiendo. Veis cómo conforme vamos avanzando, vemos el relleno óseo que hay bajo la malla. Vemos que en algunas zonas hay una leve fibrosación de la parte superior, en lo que en Loma Linda, cuando estudiamos las mallas, nos llamaban que era sustancia osteoide. Bueno, vemos la salida del mentoniano, vemos que es la misma zona, vemos cómo regeneramos toda esa zona hacia arriba. Fijaros aquí es donde empiezo a ver cosas que son realmente llamativas. Fijaros la formación de hueso fuera de la malla de titanio. Aquí hay una pequeña fibrosación, hemos ganado cierto volumen. Fijaros en esta zona posterior, también tenemos cierto volumen. Fijaros la cantidad de hueso, y esto es muy importante a nivel preoperatorio para prepararme para lo que me venía a continuación, puesto que la retirada de la malla, que en este tipo de sistemas es muy simple, simplemente hay que cortar los conectores que unen la parte vestibular y la parte lingual, fue francamente complicada, puesto que tuvimos que meter una de carburo de tungsteno para ir quitando el hueso que se había formado sobre el marco inferior vestibular de la malla. Esta es la malla retirada, donde podemos ver algún resto de hueso, y retiramos el tejido fibrosado en la parte superior y tomamos una muestra, vamos a hacer histología. Me quería compartir con vosotros este trozo de hueso que salió con la trefina. Fijaros la vitalidad que se ve en este hueso, cómo incorpora las partículas, y aquí no hemos utilizado absolutamente nada de hueso autógeno. Este es el cambio de paradigma. A partir de aquí, bueno, los implantes de manera ligeramente supraósea, volvemos a hacer nuestro particulado onlay en la zona, utilizamos nuestras membranas y suturamos. A los 4 meses vamos a hacer un descubrimiento de los implantes muy leve, con una cirugía mínimamente invasiva para preservar al máximo el tejido. Este tejido, que era muy fino en su inicio, se ha ido engrosando a lo largo de los protocolos quirúrgicos por el uso del LPRF, y tiene un biotipo totalmente distinto al inicial. Ese es otro de los efectos que tiene el LPRF en este tipo de zonas. Empezamos con una banda muy finita de queratinizado y ahora pues se nos ha ensanchado. Esta es la retirada de suturas del descubrimiento, y a partir de aquí pues vemos cómo el caso que está rehabilitando también el doctor San Juan va para adelante. Aún no está terminado del todo, esta es una de las pruebas, pero lo tendremos terminado cuando podamos salir de casa. Muchas gracias a todos por asistir. Espero vuestras preguntas, y si alguna se queda sin contestar, estaré encantado de atenderos vía email. Bueno, parece que no veo al doctor Francisco Benet. Sí, ahora está conectándose ahora. Un segundito que además me ha dicho que había unas cuantas preguntas que estoy viendo por aquí. Ahí está, ahí está. Muy bien. ¿Se me oye, Álvaro? Sí, perfectamente.
Bárbara, ¿se me oye bien? Perfectamente. Perfecto. Anteriormente parece ser que tuvo algún problema con el sonido. Espero que ahora no lo haya. En primer lugar, muchas gracias, doctor Farnós. Enhorabuena. Tienes muchos recuerdos de muchos buenos amigos tuyos que tienes por el mundo, que han mandado saludos a ti, de Portugal, doctor Salvado, y muchos más de otras partes del mundo que no me ha dado tiempo de tomar nota. Hay muchas preguntas y algunas, las primeras sobre todo, agrupadas en el primer paquete de preguntas. Y es cuando mete las membranas en la preservación alveolar, ¿por qué no mete ningún tipo de material digerible para preservar el volumen? Esa es una. Vale. Empieza con ella. Bueno, pues tengo que decir que yo empecé con esto del LPRF en el 2014. Fue el primer curso que tomé del LPRF en Miami. Y bueno, cuando vine a España, que me vine con la centrífuga prácticamente bajo el brazo, empecé a hacer estos casos de regeneración y yo era el primero que era reticente a no utilizar ningún tipo de biomaterial en los alveolos, era yo. Entonces, la utilización del LPRF conlleva muchos conocimientos desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista del manejo clínico, pero también lleva su filosofía implícita y tiene una curva de aprendizaje y de confianza en el sistema. Empecé haciendo casos en el sector anterior, siempre metía biomaterial y cubría únicamente con las membranas, las utilizaba como si fuera un pequeño plug, un pequeño tapón de colágeno en la parte superior. Pero posteriormente empecé a probar en los alveolos con menos demanda a la hora de realizar los procedimientos, como son alveolos en los sectores posteriores. Y empecé a ver en mi clínica diaria que la regeneración de estas zonas era sorprendente, con lo cual vas ganando confianza hasta que acabas colocando este material de manera unitaria. Se consiguen unos resultados increíbles, me cuesta creerlos en ocasiones. Y es simplemente una cuestión de filosofía, una cuestión de confianza y al final una cuestión de ciencia también, porque tenemos gran cantidad de artículos ya que abogan por ese beneficio del LPRF en la preservación alveolar. Ya no es cuestión de mi clínica como clínico, es que tenemos literatura disponible, la que queramos. Otra pregunta interesante era la edad mínima para realizar RPF. Si tiene usted conocimiento de que, por ejemplo, en odontología se pudiera utilizar algo para hacer. Pues desde que circulan los leucocitos y las plaquetas por la sangre, o sea, desde que nace el paciente, yo creo que se puede utilizar. No he leído nada al respecto, pero básicamente un concentrado plaquetario es una recolección de las células y de la fibrina que van por el torrente sanguíneo de los pacientes. Yo creo además que con cuanto más joven sea el paciente, mejor será la calidad de esas células y mejores resultados tendremos. Entonces creo que no hay límite de edad. Dos preguntas distintas, una de un anónimo y otra de un doctor. Yo no estoy dando los nombres de los doctores por si quieren mantener el anonimato, pero no tengo ningún inconveniente. Me parece bien. Entonces, uno dice, y están relacionadas, ¿por cuánto tiempo se reabsorben las membranas y con qué y otra pregunta distinta, pero pueden estar relacionadas, ¿con qué las hidratas para poder decir que se pueden utilizar hasta 2 o 3 horas después de realizarlas? Perfectas las dos preguntas. Primero, las membranas no se reabsorban. Ya lo he dicho en la conferencia, las membranas se incorporan. Hay quien me dirá, sí, venga, vale, que se incorporen es que se reabsorban. Bueno, es distinto y ahí podríamos estar charlando un buen rato. Uno de los problemas dentro de la utilización de esta técnica es que es un material autógeno y que va a diferir de un paciente a otro en ocasiones enormemente. Vamos a tener pacientes, como hemos visto,
abuelitas de 80 años, que hacemos una prueba de resistencia de las membranas y le colgamos instrumental para ver cuánto peso aguantan y son duras como la piel de un paquidermo, y vamos a tener tiarrones de 30 años a los cuales le haces la extracción de sangre, obtienes las membranas de fibrina y resulta que las ves súper endebles y que no tienen resistencia ninguna. Entonces, en cuanto a la durabilidad de estas membranas bajo el tejido, va a depender en gran medida de la calidad de esa fibrina que viene predispuesta por el paciente. Lo que sí puedo decir es que he hecho alguna reentrada en algunos de los casos y he llegado a ver parcialmente las membranas todavía presentes a las 3 semanas. Más allá no las he hecho. ¿Qué ocurre? Pues que si hablamos de regeneración ósea guiada clásica, me vais a decir todos que 3 semanas no es suficiente para que estas membranas hagan su efecto barrera contra los fibroblastos. Pero bueno, ahí habría mucho de lo que hablar. Son cosas que explicamos en los cursos del LPRF y que llevan bastante a explicar, pero depende del paciente y ya digo que yo las he visto hasta 3 semanas dentro. Probablemente algunas aguanten más. Muy bien. También luego pasaremos a las preguntas más particulares de los casos clínicos, pero aún todavía... Perdona, Paco. Luego, se me ha quedado sin responder el tema de cómo las hidrato. Eso es. Bueno, cuando exprimes las membranas, todo el contenido líquido cae, le llamamos exudado, cae a la base de la bandeja. De hecho, un par de milímetros de la bandeja se llenan de líquido. Ese líquido, como os decía, es rico en un montón de glicoproteínas que son fundamentales y que ayudan una barbaridad a la hora de la cicatrización de nuestras cirugías. Incluso hay doctores como el doctor Antonio Sanz que lo recoge directamente con una jeringuilla de insulina y le veo pincharlo de manera periférica en la herida. Este mismo líquido es el que sirve para mantener hidratadas las membranas. Muy bien. Decía que con las preguntas de generalidades, luego pasaremos a algunas concretas de los casos clínicos que has mostrado, es que dice un escuchante, ¿cuántos tubos por paciente suele sacar? Ha comentado en algún caso que llega a utilizar hasta 8 cabezas. Y relacionado con esto, otra pregunta, dice, entiendo que el LPRF Block se hace por separado, ya que son 3 minutos y no los 12 por las membranas. Tiene una confusión, a ver si se la puedes aclarar. ¿Cómo se hace? Sí. Claro, estas son las cosas que no se pueden explicar en 45 minutos, pero vamos a intentar explicarlo. Lo primero, ¿cuántos tubos? Bueno, pues durante la charla ya lo he dicho, yo tengo 2 centrífugas, o sea que a veces sacamos 10, a veces sacamos 12, dependiendo de la regeneración que vayamos a hacer. Lo normal, pues si vamos a hacer un alveolo post-extracción, son aproximadamente 6. Si vamos a hacer un alveolo más grande en un molar, pues sacamos 8. Y cuando vamos a hacer algo más grande, pues si tienes 2 centrífugas más, aunque podrías hacerlo en 2 tiempos también. A la pregunta del LPRF Block y los 3 minutos, es una muy buena pregunta. De hecho, se nota que es una persona que ha estado atenta. Resulta que cuando vamos a hacer un LPRF Block, lo que hacemos es colocar 7 tubos rojos y 1 blanco. Le daremos a que la máquina comience su protocolo normal de centrifugado. Y a los 3 minutos pararemos. De tal manera que sacaremos el tubo blanco, lo sustituiremos por un tubo lleno hasta el mismo nivel con agua para que no se desequilibre la centrífuga y le daremos a continuar para que termine el proceso normal de centrifugación. ¿Qué ocurre? Que hemos perdido un tubo. Y obtendremos solo 7 membranas en ese caso. Pero es la manera más sencilla de conseguir el fibrinógeno líquido
para luego poder activarlo utilizando las plaquetas en el LPRF Block. Muy bien. Una pregunta sobre el LRPF Block. La pregunta te la leo textualmente. ¿Qué tan estable es el sticky bond para aumentar el engrosamiento óseo? ¿Qué tan estable es el sticky bond? Pues yo creo que es lo suficientemente estable para zonas donde no haya una alta demanda de tensión muscular o de, bueno, o de apoyo de una prótesis. Es lo suficientemente estable. Ya habéis visto algún caso en el que no utilizamos ningún tipo de más que las membranas, ¿no? Para mantenerlo en su sitio. Realmente, de nuevo, es estable, lo suficientemente estable, sobre todo para la regeneración en anchura. Ahora, la regeneración en altura es otro tema y ahí pues te debes ayudar de algún tipo de entramado más rígido para mantenerlo en su sitio. Sí, una de las preguntas relacionada con la regeneración en altura es dónde se pueden conseguir esas mallas y además cuánto tiempo tardar en colocar los implantes después de la regeneración en altura. Vale. Esas mallas las distribuye Rios. Ahora, inicialmente tenían otro nombre. Yo todas estas primeras las pedía directamente a Alemania. En este tipo de regeneraciones en el cual utilizamos solo una hidroxiapatita sintética reabsorbible y las membranas para hacer regeneración en altura, lo dejamos un mínimo de 9 meses. A los 9 meses las histologías que tenemos todavía nos dicen que hay un alto remodelado en el hueso. O sea que más de 9 meses. Muy bien. Otra pregunta relacionada con este tema era, no hay exposición de la membrana de titanio y a veces cuando utiliza esas membranas de LPRF no se asegura colocando encima membranas o debajo de membranas reabsorbibles de colágeno. Sí, efectivamente. La técnica clásica con hueso autógeno y con otro tipo de materiales y técnicas hay las que queramos buscar. Si se te ocurre algo y te crees que no lo ha hecho nadie, búscalo en la literatura, verás cómo está. Entonces, técnicas hay las que queramos. Efectivamente, se puede colocar una membrana de colágeno. De hecho, fue muy gracioso ver una discusión entre el doctor Pinto y el doctor Kirinen sobre el uso o no uso de las membranas en determinadas zonas, porque siendo dos clínicos que probablemente son los que mejor manejan los conceptos del LPRF ahora mismo a nivel mundial, tenían criterios dispares, ¿no? A nivel de si utilizar o no utilizar, ya habéis visto que yo en estos casos no las estoy utilizando y los resultados son suficientemente buenos, aunque espero más y de hecho voy cambiando la fórmula, voy cambiando la manera en la que concibo la cirugía para ir mejorando. Desde el punto de vista de las exposiciones de la malla, es uno de los posibles problemas y más frecuentes cuando se utilizan mallas de titanio. Pero esta persona que ha preguntado esto, yo le diría que atienda el curso del doctor István Urban en Budapest y verá cómo no se les pone ninguna. Muy bien. Hay una pregunta que puede tener cierta controversia, pero claro, ya la has respondido anteriormente de forma de pasada. Y preguntan, ¿cuál es la diferencia entre LPRF, APRF, SPRF? Es decir, ya sabía yo que eso saldría. Bueno, al final todos son protocolos dentro de la fabricación de lo mismo. Es decir, son distintas centrífugas y distintas casas comerciales generando un producto que tiene unas características similares, pero que ninguno es igual al otro. Eso es lo que nos hemos saltado hoy porque era muy extenso de hablar de la firma biológica de cada centrífuga.
Esto está muy relacionado con sobre todo con las fuerzas G de la centrífuga, y está muy relacionado con la velocidad de arranque, con la angulación del tubo, con una serie de cosas, con el radio, con el diámetro del rotor. Todo esto va a hacer que distintas centrífugas nos generen una membrana de LPRF. Todas vamos a ver macroscópicamente una membrana de LPRF. Podrá ser unas más pequeñas, otras más grandes, pero todas nos van a dar una membrana, absolutamente todas. El problema es que no sabemos qué lleva esa membrana. Nuestras membranas son unos materiales de injerto vivos, es decir, que contienen células vivas. Y esas células tienen que ser tratadas con la mayor delicadeza posible. ¿Por qué? Porque si las rompemos todas en el proceso de centrifugado o las arrastramos a una zona donde no deben de estar, simplemente no las arrastramos al coágulo de fibrina, eso sin dejarnos atrás que la formación del entramado de fibrina depende muchísimo del proceso de centrifuga, pues vamos a obtener con la centrífuga una cosa distinta, aunque macroscópicamente sea igual, al microscopio las células de cada uno serán distintas y habrá más rotura o menos rotura en uno y en otro. Pues cada marca tiene su protocolo y cada marca tiene su nombre. Y a partir de aquí, de lo que se trata es de elegir una marca que tenga los estudios que avalen lo que tú vas a usar y que alguien haya estudiado desde el punto de vista microscópico y biológico lo que tú vas a colocar en la boca de tus pacientes, puesto que en eso está el éxito de lo que tú vayas a hacer. Muy bien. Hay otra pregunta referente a la infiltración de LPRF para infiltrar y mejorar el biotipo. Cuando dices esto, preguntan, ¿te refieres solo a infiltrar fibrinógeno? Bueno, no. Esto es un tema más controvertido, bueno, porque entre otras cosas hay muy poquito publicado sobre esto. Esto es un chivatazo, por llamarlo de alguna manera, directo del doctor Nelson Pinto al doctor Francisco Benet, en el cual, bueno, hay un protocolo de centrifugado que no voy a revelar, puesto que no estoy autorizado a ello todavía, en el cual, bueno, en el proceso de centrifugado dentro de un tubo blanco se obtiene en 4 minutos un LPR inyectable que parece, por los resultados que vemos en algunos de los casos, que ayuda a engrosar estas papilas. Muy bien. Siguen preguntándote sobre la malla. La malla, eso está creando ampollas y también muchas preguntas sobre periodoncia. Si tiene experiencia en utilizar esas mallas para recubrimiento de recesiones gingivales, si tiene experiencia colocando y colocando las membranas encima, si por qué la malla, como bien aseguran en la casa fabricante, no pone membranas de colágeno, todas van por ese tema. Como veis, un poquito de controversia porque evidentemente estamos cambiando la forma de trabajar. Cuando hay un cambio de paradigma tiene que haber controversia, es inevitable. Bueno, yo no soy un gran periodoncista. Yo tengo una formación en periodoncia que me dieron en su día en Loma Linda, que luego he ido mejorando, pero yo no hago grandes recesiones y grandes, aunque sí lo he utilizado, sigo teniendo mejores resultados con las técnicas clásicas de tejido conectivo. Lo que sí, cuando hago algún conectivo, me gusta utilizar en la zona donante las membranas del LPRF porque disminuyen el dolor posoperatorio y el edema de una manera brutal. De hecho, los pacientes no se enteran. Quizá el máximo exponente y al que más le haya visto yo hablar de este tema, lo he nombrado antes, es el doctor Antonio Sanz de Chile, de la Universidad de los Andes, que tiene bastantes artículos publicados sobre
uso conjunto de técnicas clásicas y membranas del LPRF para el tema de recesiones y el tema de tejidos blandos. Y la verdad que sus resultados son espectaculares. Pero esto es como todo. Tú tienes que tener unas bases quirúrgicas con las técnicas clásicas y con los materiales clásicos y tener una habilidad contrastada y desarrollada para poder lograr buenos resultados. De tal manera que si luego coges un material nuevo te será más fácil llegar a buenos resultados, ¿no? El LPRF no es la panacea, no es el material que a todos los que ahora quieren hacer recubrimientos de recesiones radiculares vayan a conseguir resolverlos. No es así. De hecho, yo creo que técnicamente es más complicado, aunque funciona. Otra pregunta también relacionada con las membranas y la diferencia entre las membranas y las membranas oclusivas. Dice, hola, ¿funcionan las membranas de... Aquí ha puesto PRF, no ha puesto LRPF, pero entiendo que será LPRF. Sí, es que es lo mismo. ¿Por qué? Y cuando se ponen como oclusivas, ¿es suficiente una capa o doble capa? Esa es la pregunta del millón. Y relacionado con esa, varias preguntas más arriba. En caso de un molar que quieres hacer una preservación, ¿es preferible dejar las membranas expuestas o hacer un colgajo para cerrar por primera intención? Esa es una muy buena pregunta, porque ese es el error que comete todo el mundo. No. Colgajos, no. Despegamiento del tejido, sí. Leve. Pero cuanto más preservemos la vascularización de la zona que vamos a intentar preservar, mejor van a funcionar las membranas y los tapones del EPRF. Ya he explicado que el factor de crecimiento vascular endotelial que hace que esas membranas y esos leucocitos liberan en grandes cantidades desde el día 1 hasta el día 14, parece ser en los últimos estudios, necesita de la vascularización circulante, de la periférica. Con lo cual, cuanto más colgajo hagamos, mayor desplazamiento de tejidos hagamos, peores serán los resultados. Con lo cual, la respuesta a esa pregunta es que sí, que las dejes puestas, que no pasa absolutamente nada. Muy bien. Con respecto al número de capas que me has preguntado que se ponen, pues yo siempre intento poner mínimo 2 o 3, pero si me sobra una membrana y puedo cerrar sobre ellas, voy a poner 4. Quiero decir, volvemos a lo que hablábamos antes. No todos los entramados de fibrina de todas las membranas son iguales. Cada paciente te va a dar un entramado de fibrina distinto. Y además, si miramos en detalle, los factores que pueden alterar la formación de esta malla de fibrina son muchos. Entonces, dependiendo de la calidad de esta membrana de fibrina, de este entramado de fibrina, de estos enlaces tridimensionales que forma la membrana entre sí, dependiendo de su calidad, pues las membranas, a lo mejor hay una muy, muy densa y con 2 membranas no es suficiente para conseguir resultados. Y a lo mejor hay otra que es muy poco densa y entonces necesitamos más membranas. Aquí hay una variabilidad muy grande entre pacientes, entre protocolos, incluso dentro del uso con la misma máquina. Nos preguntan también si conoces si existe algo sobre el uso de estas membranas o este LPRF en aplicaciones estéticas, dermatológicas o para la alopecia. Bueno, no lo sé. Me consta que están en ello, me consta que hay gente haciendo de todo ahora mismo. Tenemos una inundación de publicaciones, algunas con más rigor, otras con menos, sobre este tema brutal. Entonces, lo que decía antes, tú imagínate algo, búscalo en la literatura, si no está, va a salir mañana. Nos preguntan también en los pacientes con enfermedades sistémicas o en algunos pacientes se puede implementar la calidad de la sangre dando algún tipo de vitaminas para que el coágulo sea mejor. ¿Tienes algún conocimiento del tema? Bueno, sí os puedo decir, por ejemplo, que los pacientes veganos y los pacientes vegetarianos, y estos son apreciaciones clínicas, me han dado unos coágulos muy pequeños y con una fibrina peor. Y sí hay ciertos alimentos, y están publicados, que favorecen que los coágulos sean mejores o peores.
Pero, bueno, lo importante es que el paciente esté sano. Cuanto más sano esté el paciente, más normales serán los resultados. Bueno, pues yo ya no tengo nada más. Hay muchas preguntas, pero son muchas reiterativas de mucha gente. Es imposible hacerlas todas porque tenemos muchísimos escuchantes y muchísimas preguntas, más de 120 preguntas, pero estoy repasándolas todas ahora mismo en directo y vuelven a preguntar si sirven como oclusivas, sí o no. Vuelven a preguntar, ¿sirven como oclusivas? Supongo que oclusivas significa si hacen una exclusión fibroblástica. Supongo que eso lo que será la manera de nuestros hermanos latinoamericanos de decir... Existe la pregunta porque parece ser que este doctor la pregunta en algunos foros y dice que siempre se va de esta pregunta. No, no se evade. Lo que pasa es que no se sabe la respuesta. Vamos a ver. El gran problema de esto es que volvemos a entrar en un concepto teórico que es la memoria biológica. Y volvemos a entrar en un concepto de regeneración que aún se está estudiando. ¿En qué momento se establecen los estratos celulares que determinan qué va a ser hueso, qué va a ser tejido blando? ¿Cuándo ocurre eso desde el punto de vista químico dentro de la herida? Entonces, ¿y qué factores afectan a este momento en el que el organismo decide hasta aquí se va a regenerar hueso y hasta aquí van a correr los fibroblastos? Todo eso parece estar muy relacionado con la formación de vasos sanguíneos en la zona, es decir, la red capilar y la neovascularización. Entonces, hay preguntas que no se pueden responder. ¿Por qué? Porque aún no tenemos la justificación científica. Pero sí está claro que desde el punto de vista de resultados, cuando tú encuentras una inexistencia total de tabla vestibular y colocas solo membranas o tapones del LPRF y consigues una regeneración casi completa de la tabla y no ha habido una fibrosación de la zona, hay algo que se escapa a las explicaciones, lógicamente, ¿no? Pero los tiros van por ahí. ¿En qué momento define el organismo qué estratos celulares van a ser qué y dónde se quedan? Y esto tiene mucho que ver, como decía, con la neovascularización. Por suerte, uno de los factores más importantes en los cuales ayuda al LPRF es en esta neovascularización. Y por eso los resultados en algunos casos difíciles de explicar. Quiero dar entrada a una respuesta que amablemente nos manda el doctor Nelson Pinto, el maestro de la regeneración LPRF, para decir: sí, sirven como membranas oclusivas. Absolutamente está probado científicamente. Nelson Pinto. Y lo dice categóricamente para este doctor que insiste en la pregunta. Pues si lo dice el jefe, así es. Bueno, son ya las 7:30. Si, lamento no poder decir todas las preguntas, pero tenemos más de 130 preguntas y no puedo dar paso a todas. Tenemos hora y media y hemos estado hora y media en directo con el doctor Álvaro Farnós. Muchas gracias a muchos amigos que nos han contestado, a mis amigos que no puedo nombrar a todos, de los que están en contacto y viéndote, de España, de Portugal, de Madrid, de Iberoamérica, hasta alguno viene de París y de Puerto Rico y hasta de Hong Kong, con que imagínate, alguien conocerás allí. Por mi parte nada más. Si Bárbara me está escuchando y quiere decir algo, adelante. Y si no, te cedo la última palabra para que tú despidas a esta amable audiencia. Que el doctor Farnós se despida. Sí, yo os doy las gracias a los dos y no tengo mucho más que decir. Álvaro, todo tuyo. Pues nada, que muchísimas gracias a todos. Espero, bueno, a los que ya sois usuarios y utilizáis el sistema, haberos dado alguna pequeña pista o pauta para que mejoréis vuestros tratamientos clínicos. A los que sois nuevos en este tipo de tema o en este tema, pues que, bueno, os haya abierto una ventana para querer aprender más y mejorar vuestra clínica con esta técnica tan fácil y tan
que tan buenos resultados nos da. Y darle las gracias a todos los que han atendido la charla y que han aguantado pacientemente hasta el final. Muchas gracias a todos.